Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las infecciones de hueso y de las articulaciones. Vamos a comenzar hablando de osteomielitis. Ok, en cuanto a osteomielitis, hay tres formas de que a uno le dé. La primera es una forma hematógena. En caso de hematógena, el microorganismo más común va a ser Staphylococcus aureus, Staph aureus. Usualmente, los huesos mayormente involucrados van a ser la tibia y el fémur, o sea, los huesos largos. En cuanto a la localización, va a ser la metáfisis, que va a ser el área más involucrada donde inicia la osteomielitis por la anatomía de los vasos sanguíneos y por el endotelio en la metáfisis. Y hay una parte que diferenciar entre adultos y niños. Primero, en niños, 95% de los casos van a ser así, hematógena. Voy a poner la H de que seguimos hablando de hematógena. Y entonces, por tanto, en niños cumplen todos estos requisitos aquí arriba. Usualmente las osteomielitis son en la tibia, en el fémur y en la metáfisis de estos huesos. Casi siempre por Staphylococcus aureus. Eso hay que diferenciarlo en los adultos. En los adultos, 20% de las osteomielitis son hematógenas. Y ese 20% ocurre en las vértebras. Y usualmente cuando ocurren las vértebras, el paciente está predispuesto de alguna manera inmunocomprometido, por ejemplo, tiene diabetes mellitus, uso de esteroides o algo que lo predispone a una infección en las vértebras, y usualmente en las vértebras lumbares. Y a veces es contiguo, o sea, no necesariamente es una sola vértebra, sino, por ejemplo, vamos a decir que esta es la vértebra, el espacio intervertebral, y la vértebra de arriba, bueno, la destrucción usualmente es como por aquí. Esta infección, si no es tratada, se va corriendo y puede formar incluso un absceso epidural y comprimir la médula espinal. De las otras formas de osteomielitis puede ser contigua. Aquí pongo 1 hematógena, 2 de contigua. Esto de contigua va a ser usualmente un paciente que tiene algún trauma, algún área o, por ejemplo, una articulación prostética. Usualmente también es debido a Staphylococcus aureus. En las articulaciones prostéticas, también un porcentaje puede ser por Staph epidermidis. Y la tercera causa sería por insuficiencia vascular. Aquí usualmente estamos pensando en la pierna de los diabéticos, por ejemplo, la pierna y luego el pie. Entonces tienen insuficiencia vascular, forman una úlcera, por ejemplo, en la planta del pie, y entonces estos huesos de acá les da osteomielitis. Usualmente esto lo vemos en los pacientes que son mayores de 50 años, que son diabetes mellitus o enfermedad arterial periférica. Ellos, claro, van a tener microtraumas a repetición por la disminución de la inervación, porque sienten menos, especialmente los diabéticos. Y en estos pacientes la infección es polimicrobiana. Esta polimicrobiana incluye Staph aureus, pero también puede incluir anaerobios. Entonces, considerarlo en ellos. Bueno, vamos a hablar ahora de la clínica. Ok, la clínica va a depender de la localización. Entonces, esta parte se la explico. Si es en las vértebras, ¿cómo le van a presentar el caso clínico? Van a presentar que el paciente tiene algún factor de riesgo, uso de esteroides, diabetes mellitus, etc. En un adulto, 60 años, 50 años, va a decir que él lleva un rato con dolor en la espalda, con lumbalgia, pero esta lumbalgia es un poco peculiar. Primero que todo, tiene fiebre el paciente. O sea, si él tiene una osteomielitis va a tener fiebre, así sea febrícula 38,3 o fiebre más alta. Y segundo que todo, al examen físico hay algo que hay que notar. Cuando uno hace el examen físico, pues, de las vértebras y de la parte de la espalda, en lumbalgia uno puede sentir dos cosas. Uno es
dolor paraesternal, eso es decir, en los músculos y los ligamentos que están al lado de las vértebras. Si uno pues hace palpación en esas áreas y el paciente tiene dolor paraesternal, eso se refiere más que todo a que se zafó un ligamento o se rasgó un ligamento o está inflamado un ligamento por levantar peso o lo que sea, pero es algo que soluciona con ibuprofeno. Perfecto, tranquilo. Así que esa lumbalgia es buena. O sea, no tengo que hacer nada con ella. Pero si yo percuto la vértebra, el hueso, o si yo toco el hueso y el paciente siente dolor ahí en el hueso, entonces yo tengo que preocuparme que él tiene algo de fondo. Ese algo de fondo puede ser una fractura del hueso o en el caso este que le estoy presentando, que es un paciente con factores de riesgo y fiebre, puede ser una osteomielitis. Entonces esta osteomielitis en adultos nos va a presentar así. En los niños los van a presentar como que tienen fiebre inespecífica, no pueden usar una pierna porque les duele al caminar y les van a ir enriqueciendo el caso de que el paciente tiene fiebre y fiebre y fiebre y malestar y etcétera. Entonces llega un punto donde se nota que es algo infeccioso y lo más probable es que sea osteomielitis. Esta osteomielitis puede ir acompañada de una celulitis superficial y eso puede ser una pista de que hay algo en el fondo. En el lado de contigua, en el lado de insuficiencia vascular, bueno, insuficiencia vascular ya les expliqué que es usualmente algo anaerobio, y en contigua también piensen usualmente en trauma o articulaciones prostéticas como un reemplazo de rodilla o etcétera. El diagnóstico, si yo tengo la sospecha, en cuanto al diagnóstico, el gold standard, y lo voy a poner así en amarillo para que se lo recuerden, va a ser resonancia magnética. Resonancia magnética del área que estoy sospechando. Eso va a ser lo que va a detectar la osteomielitis, es lo mejor. Hay otros tests. Si no tengo una resonancia, puedo hacer un CAT contrastado. Me lo puede sugerir, pero es mejor la resonancia. Otra cosa, puedo hacer una radiografía del área, por ejemplo, una radiografía de la pierna y puedo ver una reacción perióstica. El periósteo, con lo que sea que haya tumor o haya infección, se va a elevar y va a haber una reacción de periósteo. O sea que no es algo específico. O sea, simplemente uno sabe que hay una enfermedad, pero no es algo específico. Y uno puede ver ciertas cosas de destrucción de los huesos como tal a las 2 o 3 semanas de la osteomielitis. Pero, como les digo, al final son hallazgos inespecíficos, así que una radiografía de rodilla o radiografía de pierna o etcétera del lugar que estoy buscando no es específico. Otras cosas que me pueden ayudar son velocidad de eritrosedimentación globular o VES. Esto, aunque no me dice nada el diagnóstico, si está elevado me apunta a que es algo inflamatorio. Y dos, me va a marcar cómo va mejorando el paciente. Es decir, le hago una resonancia, detecto que tiene osteomielitis, uso el VES y el VES debe ir cayendo a medida que yo le voy dando la terapia. Así que eso es importante de eso. Y por último, algo que me va a ayudar a confirmar el diagnóstico va a ser un cultivo. Puede ser un hemocultivo o puede ser un cultivo por biopsia. Usualmente lo que vamos a hacer es que nos vamos por el hemocultivo. Es decir, tengo un paciente, fiebre, etcétera, sospecho osteomielitis, le tomo un hemocultivo e inicio antibióticos empíricamente. Si no me sale nada en el hemocultivo y el paciente no está respondiendo, entonces pienso en la parte de la biopsia. Pero de resto, no pienso en parte de la biopsia. En cuanto al tratamiento, la causa más común es Staphylococcus aureus, por tanto el tratamiento prácticamente que tiene que ser contra Staph aureus. Y tengo que considerar que puede ser metilino resistente, o sea que vancomicina es mi primer antibiótico al que yo iría. A vancomicina añadiría otro por la posibilidad de los otros microorganismos que es mucho menor. Por ejemplo, podría añadir un carbapenem como imipenem. Para los casos, siempre piensen como antibiótico vancomicina. Ya, ese es el que más importante es memorizarse. Ok, pasamos a la siguiente enfermedad. Ahora vamos a hablar de artritis séptica. En cuanto a artritis séptica, puede ser gonocóxica o puede ser no gonocóxica. En cuanto a la gonocóxica, tengo que considerar que usualmente va a ser algo poliarticular.
por Neisseria gonorrea. Como recuerdan en el video anterior, puede tener tenosinovitis, puede tener un rash, usualmente va acompañado de un rash. Y claro, si voy a pensar en gonocóxica, voy a pensar en un paciente que tiene una vida sexual activa. O sea que usualmente me tiro más como por los pacientes menores a 35 años, pero eso es un número aproximado. O sea, solo con que uno ya tenga una sospecha de que el paciente tiene una vida sexual activa, va subiendo un poquito más la sospecha de que artritis gonocóxica es una sospecha. De las causas no gonocóxicas, usualmente va a ser monoarticular, y monoarticular va a ser por Staph aureus, que va a ser el número uno. Luego estar strep y neumococos también puede ser. Y luego van a estar algunos gram negativos, que ya eso sería como el 10% o menos, hacia para abajo, y polimicrobianas. ¿Quién está en riesgo de tener artritis séptica? Bueno, las personas que están en riesgo de tener artritis séptica son aquellos que tienen alguna articulación dañada. Entonces, aquí considerar los pacientes que tienen, por ejemplo, osteoartritis, artritis reumatoidea, cirugía previa, tienen alguna prótesis, gota, etcétera. Y otra cosa que tengo que considerar es que usualmente la ruta de contagio en los pacientes va a ser también hematógena. Entonces también tengo que considerar que los pacientes que abusan de drogas también están en riesgo de tener artritis séptica. Y claro, los que tienen un sistema inmune menor, como VIH o diabetes mellitus, también están en riesgo. Usualmente se van a presentar, vamos a poner el caso de la rodilla, pero puede ser cualquier articulación, con aumento de volumen, eritema, dolor, calor. Va a tener obviamente aumento de líquido en esa articulación, y lo ideal, como ya habíamos hablado en módulo de reumatología, es hacer una artrocentesis y ver pues qué salga en la artrocentesis. En cuanto a artrocentesis, en la no gonocóxica usualmente me va a decir la respuesta que es. O sea, con el cultivo 90-95% de los casos voy a determinar qué es, y con el hacerle gram a la artrocentesis 40-70% de las veces descubro el microorganismo. Entonces recuerden que en artritis séptica va a haber más de 50.000 leucocitos, predominancia de neutrófilos más que todo, y va a haber baja glucosa y ausencia de cristales. Por otro lado, en la gonocóxica es más difícil encontrar gonococos. Eso sí les digo, es mucho más difícil de conseguirlos y encontrarlos. Entonces, si acaso 50% de las veces voy a encontrar gonococos aquí. De resto, lo peor es que, bueno, si hago un hemocultivo en esta, quizás lo encuentre el microorganismo, pero en gonococos, hemocultivo mucho menos lo voy a encontrar, menos del 10%. Entonces, a veces tengo que hacer pancultivo, que sea cultivo de garganta, cultivo de recto, cultivo de faringe, cultivo de todos lados para ver si hay gonococos en algún lado de esto y determinarlo como posible causa de artritis. Entonces, en cuanto al tratamiento, va a depender. Si es gonocóxica, el tratamiento va a ser ceftriaxona. Si es no gonocóxica, entonces yo combinaría antibióticos dependiendo de las probabilidades. Entonces, usualmente usaría algo como vancomicina más una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. Una vez que vengan los cultivos y la sensibilidad, probablemente elimine ceftriaxona y me quede solo con vancomicina porque Staph aureus está bastante alto aquí. Entonces, eso sería con artritis séptica. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de gangrena gaseosa. En cuanto a gangrena gaseosa, es por Clostridium perfringens. Esto es una infección muy rápida, diseminada, que rápidamente me causa sepsis y rápidamente se puede morir el paciente por esto. Es lo que dice el nombre. Los pacientes usualmente van a tener algún factor de riesgo, como trauma, es uno de los principales. Otro va a ser cirugía previa.
o la minoría de los casos va a ser no traumática, que sería un 20%. Entonces los pacientes van a desarrollar aumento de volumen, eritema, dolor en el área, usualmente un compartimento pues, muscular, por ejemplo en la pierna. Pero lo que es característico y lo que se debe memorizar aquí es que va a haber crépitos a la palpación. Eso en el miembro muscular que está afectado. Entonces, usualmente uno no piensa ocultar crépitos o también sentir crépitos en la pierna, por ejemplo, y apenas le hablen de crépitos, están hablando de gangrena gaseosa. En cuanto al diagnóstico de esto, bueno, aquí yo le puedo sacar un gram de la herida, también puedo sacarle un cultivo. Realmente esto usualmente no va a ser como voy a proseguir porque con un cultivo eso va a demorar mucho y como le digo, el paciente se decompensa muy rápidamente. Otra cosa que yo voy a poder hacer es usar una radiografía. En la radiografía, vamos a decir que, por ejemplo, o sea, le tomo una radiografía de fémur, voy a ver burbujas de aire en el espacio del tejido blando, entonces eso me puede sugerir, pero tampoco es diagnóstico. Y también visualización directa. Esto sería pensando que, por ejemplo, el paciente está descompensando rápidamente y lo meten rápido al salón de operaciones para hacer debridación y directamente visualizando diagnostican que es gangrena gaseosa. Al final, lo que van a necesitar es tener una sospecha muy alta de esto y si tengo una sospecha, lo trato. El tratamiento puede ser o penicilina, 24 millones de unidades, o sea, la dosis es altísima, o clindamicina, que usualmente en los casos la respuesta es clindamicina, es la que al final termina usando más. Entonces, eso es en cuanto a gangrena gaseosa. Existe, ya que estamos hablando de hueso y articulaciones, podría mencionar algo de celulitis y erisipela. No voy a abordarlas ni escribirlas porque pues son enfermedades bastante básicas, pero sí quiero hablar un poco de los antibióticos. Usualmente en cuanto a celulitis, erisipela, infecciones en piel, que son no complicadas, traten de irse por los antibióticos más sencillos. O sea, como los microorganismos que causan celulitis y erisipela son usualmente staph o strep, yo puedo usar entonces cefalexina o dicloxacilina y con eso está enteramente bien para estos microorganismos. Si el paciente tiene una celulitis complicada por un absceso, prácticamente siempre la indicación es drenar el absceso. Quizás hay algunos casos donde resuelven solo con antibióticos y bueno, eso sería lo ideal, pero usualmente en los abscesos no penetran suficiente los antibióticos, por tanto uno tiene que drenarlo y luego tratar con antibióticos para que el paciente se cure. Así que considerar eso en cuanto a estas enfermedades. Aquí quiero colar una enfermedad y lo voy a mencionar bastante rápido, que sería Lyme, enfermedad de Lyme. Esto es por Borrelia burgdorferi. Si ven estos videos, en el caso del examen de certificación de Panamá, lo más probable es que no lo pongan porque esto es algo de Estados Unidos y es endémico de ciertas áreas de Estados Unidos. Entonces siempre les tienen que poner que el paciente tuvo un viaje. Por ejemplo, fue a algún área de un bosque arriba de Nueva York o algún área donde hay enfermedad de Lyme. Eso les tienen que decir. Usualmente les van a decir que la persona se fue a acampar. Entonces, para mencionar brevemente, porque como probablemente no venga, entonces, en cuanto a los síntomas son eritema migrans. El eritema migrans tiene una característica peculiar, es así, como si fuese un blazing bullseye, es colorido por fuera, un espacio blanco y luego tiene otra área así. Esto es característico de Lyme, siempre que lo vean piensen en que puede ser Lyme. El rash resuelve solo también a las semanas, por si acaso el paciente no lo nota. Va a tener síntomas generales, se siente con fiebre, mialgias, etc. Manifestaciones comunes de Lyme ya secundaria. Parálisis facial, periférica. También puede causar otros síntomas neurológicos como meningitis, encefalitis o dolores de cabeza, pero el más característico, más común es parálisis facial, periférica.
Otro síntoma que pueden tener es cardíacos como bloqueo AB. Hablando de bloqueo AB, ¿qué otro microorganismo puede causar bloqueo AB? Chagas, por si acaso. Eh, el Lyme también puede causar miocarditis o pericarditis o varios tipos de arritmias. Y artritis va a ser característico. Esta artritis es usualmente migratoria y poliartritis. Muy importante en cuanto a los síntomas de Lyme. El diagnóstico va a ser con ELISA, o sea, va a ser serológico. ELISA más Western blot. ELISA para iniciar la sospecha y Western blot confirmatorio. Y el tratamiento es fácil. El tratamiento de primera línea es doxiciclina. Si el paciente es un niño, o sea, no puede tomar doxiciclina porque altera el crecimiento óseo, especialmente de los dientes, entonces usaría amoxicilina. Y si Lyme afecta el corazón o el sistema nervioso central me refiero en forma de encefalitis o meningitis, el corazón en forma de bloqueo AB, le doy ceftriaxona. Entonces, eso sería con todas las infecciones de hueso y articulaciones. Los veo para el siguiente video.